Ya, entonces el tema es movimiento rectilíneo uniforme. No, claro, movimiento rectilíneo uniforme, ¿ok? Entonces vamos por acá. ¿En qué consiste el movimiento rectilíneo uniforme? ¿Cómo yo me doy cuenta que estoy frente de un movimiento rectilíneo uniforme? Ojo, movimiento rectilíneo uniforme se da sobre una superficie que lineal o curvilínea. Bueno, obviamente, profe, se dice movimiento rectilíneo uniforme tiene que darse en una línea recta, pues ya. ¿Cómo yo me doy cuenta que un movimiento rectilíneo uniforme? Por la velocidad. Vamos a poner aquí. La velocidad, ¿cómo es la velocidad? La velocidad es constante. Si el problema te dice un cuerpo a velocidad constante, ese es movimiento rectilíneo uniforme. Velocidad constante. Constante. ¿Qué significa constante? Que es la misma en todo punto, que es igual. ¿Me dejo entender? ¿Pauleta? Sí. Hola. ¿Sí? Ya. Entonces, la clave para poder identificar en los problemas, si estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme, es que la velocidad es constante. Profe, y si no me dice la velocidad es constante y solo me hablan de puras velocidades, ya, si el problema te habla de puras velocidades, también es rectilíneo uniforme. ¿Cuándo no es uniforme? Cuando aparece este término que es aceleración. ¿O cuando no es uniforme? Cuando la velocidad cambia. Si la velocidad cambia, ya deja de ser uniforme. Entonces, cuando la velocidad constante, es decir, es la misma, voy a ponerlo aquí, velocidad constante, es decir, es la misma. ¿Me escuchas, no? Hola. Sí. ¿Sí? Ya, listo. Aunque como se había desconectado ya, entonces es la misma, entonces se dice que el movimiento rectilíneo uniforme. A ver, vamos a explicarte esto con un cuerpito. ¿Qué pasaría si yo tengo aquí un objeto que se mueve en línea recta y me piden calcular la distancia de este objeto? O sea, esto de aquí, ¿cuánto se movió? Esta distancia se calcula con una fórmula. Para calcular la distancia, tú tienes que saber la velocidad del objeto y también el tiempo que ha demorado en trasladarse de aquí hasta acá. Ese tiempo, eso tienes que manejarlo. ¿Y cómo? A ver, vamos por aquí. Ese tiempo también tienes que saberlo. Pero ojo, uno cómo identifica qué es distancia, qué es velocidad y qué es tiempo. Por las unidades. Primero, eso sí tiene que estar claro, las unidades. Mira, unidades. Unidades. Primera unidad, la velocidad. Cuando veas un numerito acompañado de metros por segundo, sin necesidad que te digan eso es velocidad, es velocidad. Por ejemplo, si yo te doy 8 metros por segundo, ¿es velocidad? ¿Sí o no? ¿Qué dices? Sí. Claro, es velocidad, ¿no? Profe, ¿y cómo más identifico yo un número acompañado de cierta unidad de velocidad cuando está esto, ve? Kilómetros por hora. También es velocidad, también es velocidad. Ahora, el tiempo te lo pueden dar en horas, que se representa con H, te lo pueden dar en segundos, o te lo pueden dar en minutos, ¿no? Profe, en días también, ¿no? Pero por lo general se usa esto. La distancia te la dan siempre en metros o kilómetros. Profe, una pregunta, ¿me lo pueden dar en centímetros también? También. Ahora, la fórmula para un movimiento rectilíneo uniforme es la siguiente. La distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Siempre sí. Distancia, velocidad por tiempo. Y de aquí ya pues tú puedes despejar. Si yo te pidiera la velocidad, ¿qué sería igual? Si yo te digo, hállame la velocidad de aquí, de esa igualdad, ¿qué sería igual? La velocidad. Hola, ¿estás ahí, Diego? Zabaleta, que diga. ¿Estás ahí? La velocidad sería distancia sobre tiempo. Claro, distancia sobre tiempo, ¿no? Ya. Muy bien. Ese es el movimiento rectilíneo uniforme. Dentro del movimiento rectilíneo uniforme también se ve otra cosita que se llama tiempo de encuentro y tiempo de alcance, que pertenece al movimiento rectilíneo uniforme. Y aquí es donde la mayoría desconoce eso, ¿no? A ver, primero, tiempo de encuentro. Cuando tú tienes dos objetos, mire, escúchame, dos objetos,
que van al encuentro, o sea, se mueven en sentidos opuestos, y te hacen la pregunta del millón, ¿qué tiempo se encontrarán? Te aplica una fórmula, que es deducible, ¿no? Con esto de arriba, pero no te vas a poner a deducirla, pues, ¿no? De frente nomás. Entonces, cada vez que te pidan el tiempo que demoran en encontrarse, o sea, de aquí hasta acá hay un tiempo. Bueno, de aquí hasta aquí va a haber un tiempo. Y ese tiempo va a ser el mismo que tarda el de acá. ¿Ve? Se supone que si tú coges con un cronómetro, si estos dos cuerpos los pones en movimiento, si tú los pones en movimiento y comienzas a calcular el tiempo que se van a demorar en encontrar, estos dos van a ser iguales. Pero ¿cómo se calcula ese tiempo de encuentro de tus cuerpos? Ese tiempo de encuentro que se nota con T, la fórmula es la distancia de separación de los cuerpos sobre la suma de las velocidades de los cuerpos. La suma de velocidad en A más velocidad en B. Profe, ponle esto A y esto ponle B. Eso cuando van en sentidos ¿qué? ¿En sentidos qué? Diferentes. Eso se aplica el tiempo de encuentro. Profe, pero ¿qué pasaría si van en sentidos en el mismo sentido? O sea, tú tienes una bolita acá, un cuerpito acá, vamos a poner A y B, y se mueven. Este quiere alcanzar lo de acá. Obviamente que para alcanzar el A al B, ¿qué debe suceder? ¿Quién debe tener mayor velocidad? ¿El A o el B? ¿Qué es esto? Si el A quiere atrapar el B, Ya. ¿quién debe tener mayor velocidad? El A, ¿no? La velocidad en A, acá velocidad en B. Si quiere este A quiere alcanzar el B, ese tiempo que demora aquí de desplazarse cuando lo alcanza es el mismo tiempo que el B ha recorrido aquí, ¿ve? Al trasladarse. A ese tiempo que está aquí, ¿ve? Se le llama tiempo de alcance. ¿Y cómo se calcula el tiempo de alcance? El tiempo de alcance es igual a la distancia de separación inicial de los cuerpos, o sea, esta es la distancia de separación. Esto es lo que estaban separados los cuerpos. Distancia de separación sobre resta de velocidades. Sobre la resta de velocidades, nada más. Sobre velocidad en A menos velocidad en B. Esas son las fórmulas que debes de saber solo para movimiento rectilíneo uniforme, no hay más. Eso nada más. ¿Quedó claro? Entonces, ¿eso cuando van en qué sentido? Contrario. En el mismo sentido. Mira, ve. Este se mueve para la derecha. ¿Y el aquí para dónde se está moviendo? Para la derecha. Cuando van en el mismo sentido, es distancia que los separa sobre el resto de velocidades. Cuando van en sentidos opuestos, sobre suma de velocidades. Este es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo identifico que es uniforme? Porque la velocidad es constante. ¿Qué significa que sea constante? Es que la velocidad es la misma. Eso significa constante. Es la misma. ¿Es la misma en dónde, profe? En cualquier punto. Es la misma en cualquier tramo. Aquí, acá. Siempre es la misma. Eso es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Quedó claro que es un movimiento rectilíneo uniforme o no? ¿Qué dices? Sí. Hola. Sí, ya. Ahora vamos con el otro movimiento. Te explico la teoría y después seguimos con los ejercicios. La idea es que me comprendas. ¿Sí? ¿Estamos bien así o no? Sí, está bien. Que dices un bien como que no creíble. Movimiento rectilíneo uniforme, pero variado. ¿Qué significa eso? Uniforme variado. ¿Cómo yo identifico que un problema es de movimiento rectilíneo uniforme variado? Fácil. Es de movimiento rectilíneo uniforme variado cuando la aceleración, escúchame bien, aquí hay un término que se llama aceleración. La aceleración, ¿cómo es? Es constante. ¿Qué significa, profesor, la aceleración es constante? Que es la misma en cualquier punto. Pero, profe, ¿cómo yo identifico que algo es aceleración? Ah, ya, eso quiero ir. A eso quiero llegar. Mira, la aceleración es constante. ¿Qué más? ¿Cómo identifico que un movimiento rectilíneo uniforme variado? Cuando la velocidad cambia. La velocidad cambia. Velocidad cambia.
Va cambiando, no es la misma en ciertos puntos, no es la misma. Nada más, con estas dos cositas tú vas a saber que es un movimiento rectilíneo uniforme. Profe, ¿y hay necesidad de grabar fórmulas? Claro, aquí tú tienes que saber que hay fórmulas. Mira, vamos a suponer que tenemos un cuerpo y comienza a moverse este cuerpo. Y empieza con una velocidad. Pero si él acelera, ¿tú crees que va a llegar con esa misma velocidad si acelera? Si fuera un carro, ¿tú crees que va a llegar con esa misma velocidad o llega con mayor velocidad? ¿Qué dices tú? Si aquí acelera. ¿Qué dices tú? Si fuera un carro y acelera, ¿va a llegar con la misma velocidad? No, pues no. Va a llegar con una velocidad mayor, ¿no? Mayor. Entonces, mira lo que vas a hacer por aquí. Si un cuerpo se desplaza a otro lugar y la velocidad cambia, significa que es un movimiento rectilíneo uniforme variado. Ahora, ¿qué hay que saber? Las fórmulas siguientes, mira bien. ¿Cómo se relacionan esta velocidad inicial, esta velocidad final y la distancia y la aceleración? Y también, obviamente, si un cuerpo se desplaza de un lugar a otro, ¿genera un tiempo o no? Aquí se genera un tiempo. Hay un tiempo. Entonces, mira, ve, primera fórmula. La distancia es igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más menos. Esas son las fórmulas que sí tienes que memorizar para poder desarrollar los ejercicios. Más menos un medio aceleración tiempo al cuadrado. Profe, ¿cómo yo identifico la aceleración? Me lo da el problema. A veces te lo da, a veces tienes que calcularlo. Las unidades. Las unidades es importante que lo sepas. Las unidades de la aceleración es un número que está acompañado del metro por segundo al cuadrado. Cuando tú veas un número que tiene esta unidad metro por segundo al cuadrado, ¿qué es? Aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí. Sí, ya. Ahora, otra fórmula de la distancia, ojo, son varias fórmulas porque puedes usar cualquiera de ellas. Obviamente la que más te convenga, la que más te sirve para reducir, simplificar la expresión. Por acá, velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por tiempo. Ahí está. Otra fórmula es la siguiente. La de aquí, ve, la que usan bastante. La velocidad final es igual a la inicial más menos aceleración por tiempo. Otra es la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos el doble de la aceleración por la distancia. Mire, todos esos elementos están ahí, pero tú te preguntarás, más, aquí sería más el doble de aceleración por distancia. ¿Cuándo utilizo? ¿Y por qué más? ¿Y por qué menos? ¿Cuándo utilizo más? ¿Cuándo utilizo menos? Mira, hay que tener cuidado con los signos. Se usa más cuando se dice que el cuerpo va acelerando. Cuando el movimiento es acelerado. Movimiento acelerado. Y se usa menos cuando el movimiento es desacelerado. Profe, ¿y cómo yo me doy cuenta que es desacelerado el movimiento? Porque te dicen se aplica un freno. Si un texto tú ves y dice se aplica un freno al siguiente auto, hallar su aceleración o su velocidad final con que llega, allá esta fórmula en donde hay más menos, lo tomas con el negativo, ¿sí? Es el movimiento rectilíneo uniforme variado. Y luego el movimiento vertical o de caída libre solo son estas fórmulas, pero cambian ciertas letritas. Vamos con ejercicio para que esto quede claro. Ya vamos con ejercicios. En los ejercicios ahí mismo te voy siguiendo, te voy explicando. A ver, vamos con, esta es la ficha que me mandaste, ¿no? Esta fue la ficha. Ya. Estos de aquí, pues, son de movimiento, dice un avión vuela tanto. Este es un movimiento curvilíneo. Creo que el movimiento, lo que me has dicho está más abajo, creo. Sí, este es un movimiento parabólico. Acá saben. Por aquí creo que lo han tomado al revés, creo. Ahí saben. Tiempo de alcance, tiempo de encuentro, lo que te estaba mencionando, ¿no? Ya, a ver. Ve, ya ves, tiempo de subida, tiempo de bajada, eso ya es otra cosa, ¿no? Vamos por acá con los que están aquí, ve. Con estos ejercicios que te han dejado para analizarlos. Ya, esto es movimiento vertical. Ya, este primer ejercicio. Calcular la distancia recorrida. A ver. Calcular la distancia recorrida.
Profe, ¿cómo se calcula la distancia recorrida? A ver, veamos. Una cosa es distancia recorrida y otra es desplazamiento. Y aquí muchos se confunden. Ya, a ver, vamos por acá. ¿Sí me escuchan, no? Sí. Sí. Ah, ya. Vamos por acá. Dice aquí en el problema. Una partícula se mueve rectilíneamente según el gráfico. Calcule la distancia recorrida. Profe, ¿y cómo yo sé la distancia recorrida? Ah, pues la distancia recorrida es todo. Una cosa es desplazamiento y otra es distancia, profe. ¿Y cómo calculo la distancia? Mira, la distancia recorrida es de donde empieza hasta donde termina el movimiento. Empieza esta bolita. De aquí hasta acá, ¿cuánto recorrido? De 2 a 14. ¿Cuánto recorrido? ¿Cuánto se ha movido? De 2 a 14. A ver, ¿cuánto se ha 16. movido? 16. 16. Ya. Profe, ¿cómo calculo esta distancia? Simplemente se resta, ¿no? Simplemente se resta este con este, ¿sí o no? Se restan estos dos y te sale. Claro. Ahí es 16. La distancia recorrida primero es 16. Más. Profe, no importa que sea negativo, no. Para distancia recorrida se toma siempre positivo. Acá hay 16. Luego regresa para acá, ¿sí o no? Ahora, de aquí se mueve hasta acá. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería de aquí hasta acá? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Habla. 46. ¿Cuánto? 46. 46. ¿Cómo es el 46 de 14 a 32? 46 dices. Ah, ya. 46 me dices. Ya, sí está bien, tienes razón. 46. Luego suma, pues. ¿Cuánto es eso? 62. Ya está. Esa es la distancia recorrida. ¿Me deja entender o no? ¿Qué dices? Sí. Ya. Ahora el desplazamiento. Aquí donde la mayoría falla. Cuando tú tienes un cuerpo, mira, vamos a suponer por acá. Te voy a explicar cómo funciona esto del desplazamiento. Tienes un cuerpo que se mueve, comienza aquí y termina acá, su movimiento. Obviamente, el desplazamiento simplemente viene a ser, mira, ve, en este caso aquí no hay problema, ¿no? Es de donde, es la distancia de donde empieza hasta donde termina, nada más. Ese viene a ser el desplazamiento, de donde empieza hasta donde termina. Este viene a ser el desplazamiento. Desplazamiento, ¿ok? Desplazamiento. Entonces, ¿de dónde empezó? Según el gráfico. Profe, según el gráfico, yo observo que empezó la partícula a moverse desde aquí del número 2. ¿Y dónde terminó? Acá, ¿no? ¿Y a cuánto se desplazó? Profe, pero ¿y cómo sé lo que se desplaza? Es la distancia de donde empieza hasta donde termina. O sea, me está diciendo, profe, ¿qué es esto? Sí, esto es. Eso que está ahí, ese es tu desplazamiento. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Habla. ¿Cuánto sería ese 30. desplazamiento? Pues ya está. Nada más, creo que esto es un insulto a tu conocimiento. Es desplazamiento. El desplazamiento simplemente sería la resta del final menos inicial. Sería 32 menos 2, 30, pues, ¿no? Ahí está. Vamos con otro. Ese es bastante simple, ¿no? Vamos con otro. Otro un poquito más complejo, ¿ya? Como para hacernos razonar. A ver este. Velocidad media. Profe, no me explicó qué era velocidad media. Ah, justamente te lo voy a explicar acá. ¿Qué es la velocidad media? La velocidad media simplemente viene a ser esto. Mira, ¿ve? La velocidad media es igual a ya, pero aquí dice rapidez media. Primero te voy a hablar de velocidad media para poderte hablar de rapidez. La velocidad media es el desplazamiento, perdón. ¿Sobre quién? Sobre el tiempo. Ah, ya, profe, es el desplazamiento sobre el tiempo. ¿Pero qué es la rapidez, profe? La rapidez viene a ser cuando tú le sacas su módulo a esto, módulo, 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 módulo. Ah, ya, profe. Módulo, módulo y módulo.
Entonces, esto ya se convierte en rapidez. ¿Qué es la rapidez? La rapidez es el módulo de la velocidad media. Esta es la rapidez media. Ah, ya, profe. Y aquí está, pues, sería, ¿qué sería aquí? La distancia nada más, ¿no? Módulo del desplazamiento es distancia nada más. La distancia de donde empieza hasta donde termina nada más. Sobre el tiempo. Entonces, mira, ve, aquí, ¿qué sería? ¿Quién es la distancia? De aquí y de acá, ¿sí o no? Sería esta longitud de este punto a este punto más este punto. Esa sería toda la distancia. Y el tiempo ya me lo dan, ve. ¿Cuánto demora? ¿Cuánto demora? ¿Cuánto 5 demora? segundos. 5. Muy bien. Ahora, esta longitud, le voy a poner aquí un C. Un C. Creo que lo voy a poner de blanco mejor, que no se ve tan bien. Ahí va a ser, creo. Sí, ahí se ve mejor, ¿no? Sí, voy a ponerlo de blanco porque se ve mejor, porque esta que se ve todo feísimo. Ya, aquí está bacán. Entonces, mira, quiero que te des cuenta, para hallar la distancia de esta bolita que se ha desplazado hasta aquí, hasta el punto B, primero tengo que calcular esta longitud. Esta longitud, por trigonometría, esa longitud, acá es igual a este ángulo por su radio, ¿ve? ¿Cuánto es este ángulo? ¿Cuánto es este ángulo de aquí? ¿Cuánto vale este ángulo? 180. Que se puede poner como pi, ¿sí o no? Entonces, esta longitud sería pi por ¿cuánto? La longitud es el ángulo por radio. Pi por 5. 5 Pi pi. por 5. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, ya. Entonces, por aquí ve, sería esto. Sería la rapidez o la distancia. Viene a ser pi por 5 o 5 pi. ¿Más cuánto? Más 8. Y todo esto dividido entre ¿cuánto? Entre el tiempo. ¿Pero el tiempo cuánto es? 5 segundos. Ah, ya, profe. Y esto que está aquí se puede escribir como ¿cuánto? 5 pi entre 5. Y el de acá sería 8 entre 5. Ah, ya, profe. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Qué dices? Sí, lo ¿Es lo mismo. mismo? Es lo mismo, ¿sí o no? Ya, y aquí, ¿quién se me va? Este con este. ¿Cuánto es 8 entre 5? 1,6, ¿no? Esto es 1,6 y este pi es, si no me equivoco, 3,1416. Solo ponlo con 3,14. Ya, entonces el pi, el valor de pi, es 3,14 más 1,16. Sería 4,74. 4,74. Y esta es la respuesta, pues. Ahí está. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? ¿Qué Sí. dices? ¿Dices sí o sí por compromiso? Ya para que siga nomás. ¿Cómo es? Sí. Sí, sí, Ay, sí. así decía ya. Que a veces dicen sí, sí, pero no entienden nada. En serio. Soy bien preguntón. Ahora vamos con el de acá. Ojo, todo lo que estamos viendo es movimiento rectilíneo. Profe, ¿cómo sabe que es rectilíneo? Porque no hay aceleración. Cuando no hay aceleración, movimiento rectilíneo. Ah, ya. A ver este. Ayer el módulo de qué me dicen? Dice la trayectoria mostrada. Ayer el módulo de la velocidad media. Si para el recorrido de 5. Profe, ¿y cómo hallo la velocidad media? Ya, pues la velocidad en realidad es un vector. Ya cuando me dicen rapidez se convierte en un número. La velocidad media es igual al desplazamiento entre el tiempo. Profe, ¿pero qué es el desplazamiento? Viene a ser la distancia del punto de partida hasta el punto de llegada. Este es. ¿Eso nomás, profe? Sí, eso sería. Eso sería el desplazamiento. Ah, ya, profe. Este es el desplazamiento, sí. ¿Y cómo lo calculo, profesor? Vamos a calcularlo. Vamos a calcularlo. Aquí, este es el desplazamiento, ¿ya? Ah, pero me piden el módulo, profe. ¿Y el módulo cómo? Ya, no te preocupes. El módulo es al toque. Módulo significa que le saques esto. ¿Ve? Ahorita hacemos esto, no hay problema. El módulo. Primero hallemos el vector desplazamiento. Una pregunta. ¿Este punto estás de acuerdo que
Este que es el origen de coordenadas, para acá es 1 y para arriba 1 sería 1,1, ¿no? ¿Qué opinas? Sí. ¿Sería 1,1? Ya. Ahora, el desplazamiento simplemente es la resta de estos puntitos, es decir, 4,5 menos 3,4. 1,1. Claro. ¿Cuánto sería? 3,4. Ah, ya, profe, fácil. Y su módulo del desplazamiento, porque a mí me piden el módulo, simplemente es, cuando tienes un puntito que le sacas, Pitágoras. O sea, profe, que cuando yo tengo un par ordenado, el módulo es cada componente al cuadrado, sí. Es este cuadrado más el de acá al cuadrado. ¿Cuánto quedaría? 5, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué dices? Sí, ya. Ahora este módulo sería módulo del desplazamiento sobre el tiempo. Ya, pues, profe, no te pases, profe, ya salió. Sale al ojo, profe, mírame. Aquí el desplazamiento, tú ya sabes, en módulo vale 5 y el tiempo también vale 5, ¿ve? Así, ¿no? 1. 5 metros y esto es 5 segundos. ¿Cuánto sería? 5 entre 5, 1. 1. 1 metro por segundo. Y ese sería el módulo de la rapidez media. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué? Ya, listo. Sigamos con el otro. Todo esto es movimiento rectilíneo uniforme. Vamos por acá. Vamos a ese. A ver, vamos por acá. Todo esto de aquí te lo paso, por si acaso. Todo esto te lo voy a pasar. No estés haciendo captura ni nada. Yo todo esto te lo voy a pasar así tal como lo ves aquí. Te lo voy a pasar. ¿Ok? Ya, a ver, vamos por acá. A ver, ahí está. A ver, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí, mi profe? ¿Qué hacemos ahí, profe? A ver, ¿qué se hace ahí? Una partícula tarda 2 y se traslada de A hacia B. De A hacia B. Interesante, de A hacia B. Entonces, ¿qué sería ahí? Este vale 3, este vale 5. Es verdad que el desplazamiento, me miden el módulo de la velocidad media. Entonces, para el módulo de la velocidad media tendría que tener esta distancia aquí, ¿sí? Tendría que tener esa distancia. ¿Por qué, profesor? Porque el módulo de la velocidad media viene a ser desplazamiento, el módulo de desplazamiento sobre tiempo. Pero como tú ya sabes que el módulo de desplazamiento viene a ser la distancia entre este punto sobre tiempo. Profe, pero ¿cómo calculo esa distancia? Ah, ya. Cuando tú tengas esto, ve, un triangulito y que te pidan esta distancia, vas a aplicar la ley de cosenos. O también se llama el método paralelogramo. ¿Cuál es, profe? El siguiente, mira, si tú tienes este A, B, C y aquí vale A, y tú, perdón, tita, tú vas a decir, este C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado más B al cuadrado menos el doble de A por B por el coseno de ese ángulo. ¿Ok? Por el coseno de ese ángulo. Esta es la fórmula que te va a permitir calcular esto. Ahora mira, ve por aquí, lo puedo poner dentro de una raíz. Esa es la fórmula. ¿Ok? Ya, pero ¿y aquí cómo sería SD? SD vendría a ser como tu C, ¿sí o no? SD vendría a ser como tu C, este es como tu A y esto es como tu B. Ah, ya, claro, mira. Ahora bien, este D, ¿cuánto es? ¿Es raíz cuadrada de quién? ¿Raíz cuadrada de quién? De 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, ¿más cuánto? O perdón, menos 2 veces 3 por 5 por coseno de cuánto? De 120. Ok, coseno de 120. Pero, profe, coseno de 120 yo no lo tengo. Es que el coseno de 120 tú vas a hacer algo bien interesante. Siempre cuando tengas este tipo de ángulos, siempre pone aquí 180 resta. ¿Cuánto sería esa resta? ¿Cuánto es? Resta. 60. ¿Cuánto es? 60. Ya.
pero como coseno de 120 está en el segundo cuadrante, tú vas a decir que 120 va a ser coseno de 60, pero con negativo, ¿ya? ¿Cómo así, profe? No te entiendo. Cuando tú tienes el coseno de un ángulo es igual a menos coseno del otro. Siempre que estos dos sumen, ¿cuánto? 180. Si estos dos suman 180, o sea, tita más alfa suman 180, el coseno de este es igual a menos el coseno del otro. Por ejemplo, aquí ve. Este, ¿cuánto le falta para 180? ¿Cuánto le falta a ese 120 para 180? ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto le falta? 60, ¿sí o no? Entonces le falta 60. Bueno, aquí va a ser 9, 25, menos 2 por, bueno, esto es 30. Y este que está aquí, ve, va a ser coseno de 60, pero 60 y 20, ¿cuánto suma? 180, ve, profe, el de arriba, ya, pero con signo negativo. Ah, ya, ¿y el coseno de 60 cuánto es? Coseno de 60. A ver, ¿cuánto es coseno de 60? ¿Te acuerdas? ¿O no te acuerdas? Ah, Es suma acá. hipotenusa. El cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Pero cuánto es? Bueno, menos por menos te da más, ¿sí o no? Y aquí te da 30. El coseno de 60 es un medio. Un medio es, ¿ya? Un medio es el coseno de 60. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿y por qué? Acá te queda 15. ¿Sí sabes por qué un medio o no? Habla. El triángulo es K y 2K. Claro, pues correcto. Entonces aquí ves, si tú sumas, te sale ¿cuánto? 49. ¿Y raíz cuadrada de 49 cuánto es? 7. 7. Ya, pero profe, a mí me están pidiendo, me piden el módulo de la velocidad media. Pero módulo de velocidad media es la distancia sobre tiempo, pero la distancia la acabo de calcular, profe, 7. ¿Y el tiempo cuánto es? ¿Te lo dicen? 2 segundos. Entre 2. ¿Cuánto sería esto? 3,5. Y esto es la respuesta, pues. Esto sería tu respuesta, 3,5. ¿Quedó claro o no? ¿Estás volando? A ver, habla. ¿Sí Sí. quedó claro? ¿Sí? Ya. Vamos por acá. Siguiente. Dice, ¿con qué rapidez con rapidez constante V, un ciclista recorre una pista cuadrada? Interesante. Encuentra el módulo de la velocidad media. Ah, pura velocidad media. Yo que no te había hecho velocidad media, pero ya ahorita lo estamos viendo. Interesante el problema. A ver. Un ciclista como yo. A ver, vamos por acá. Veamos. Dice, con una rapidez constante. ¿Qué significa constante? ¿Qué significa rapidez constante? Habla. Que va a ser la misma velocidad durante todo el Claro, recorrido. claro, es la misma. Te dice, con una rapidez constante, recorre una pista cuadrada, encuentre el módulo de la velocidad media cada vez que el ciclista recorre 2 lados consecutivos. Ah, interesante. Vamos a suponer que el ciclista empieza aquí, este es un lado y este es otro lado, ¿sí o no? Y termina acá, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo o no? Vamos a suponer que empieza desde el punto A y termina en el punto B. Me piden hallar esa velocidad media. Pero aquí es el módulo, profe. El módulo, la velocidad media vendría a ser, el módulo es la rapidez, pues, ¿no? Es la distancia sobre tiempo. O el módulo del desplazamiento, perdón, sobre el tiempo. Ya, profe. A ver, yo te pregunto, ¿el desplazamiento vendría a ser esto, sí o no? ¿Estamos de acuerdo desde dónde empieza hasta dónde termina? Aquí ve, este es el desplazamiento. Pero cuando te dicen, esto es en vector, pero cuando te dicen barra, viene a ser la distancia. La distancia. Ah, ya, profe. Pero yo te pregunto algo. ¿Me dan el tiempo o no?
Dice, encuentra el módulo de velocidad media cada vez que el ciclista recorre dos lados consecutivos. Dos lados consecutivos. Interesante. Si a este lado, mira, imaginemos que a este lado yo le doy, digamos, K. ¿Esto va a ser K o no? ¿Cuánto sería el de aquí? ¿Cuánto sería el de acá? ¿Cuánto sería este? ¿Cuánto sería este? Habla. K y K. Y aquí es 90 porque es un cuadrado. ¿No es verdad que esto sería K raíz de 2 o no? ¿Sí? Mira, este módulo, el módulo quiero. Quiero el módulo del desplazamiento. Esto sería igual a K raíz de 2. Ya tengo esto, ¿ve? Ya tengo el desplazamiento. ¿Qué me falta? 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 Habla. ¿Qué me falta? ¿Qué? ¿El tiempo, sí o no? Ya. Pero es verdad, y aquí lo voy a poner C, que el tiempo que tarda, bueno, el tiempo de ir de A a B es igual al tiempo que va, bueno, se mueve por acá, pues, ¿no? Es el tiempo de A a C más el tiempo de C a B, ¿o no? ¿Qué dices tú? El ciclista se va a mover por acá y luego sigue por acá, pues, que es el mismo tiempo de ir de A a B. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué dices? Sí, Habla. Sí, ya. Pero como la velocidad es constante, ojo, este me olvidaba aquí, es el tiempo de ir de A a B, ¿ya? Ya, entonces, como la velocidad es constante, tú sabes que tiempo que es igual por fórmula, distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Cuánto sería el tiempo? ¿Distancia sobre velocidad o no? ¿Sí? Distancia sobre velocidad. Ah, ya, profe. Entonces, aquí, ¿quién sería este? Distancia. ¿Quién la distancia de AC? Distancia de AC sobre la velocidad, V. Más la distancia de C a B sobre la velocidad, que es la misma, es constante. Entonces, el tiempo de A a B es igual a la distancia de A a C, es K, pues. K sobre V más K sobre V. Dime, un K sobre V más otro K sobre V, ¿cuántos K sobre V tendría yo? 2K. Ah, 2K sobre V. Y ahí eso lo vas a reemplazar aquí nomás, pues. Y ahí tiene que salir. Entonces aquí va a ser el desplazamiento es K raíz cuadrada de 2. Y aquí le pongo una línea que vendría a ser esta. Y abajo es 2K sobre V. Profe, ¿y por qué no pone? ¿Y aquí qué va a ser? Una pregunta, si yo lo divido a todo esto entre 1, ¿deja de ser K raíz de 2? Lo divides entre 1. Dices, ¿sí o no? No. No, pero ¿por qué hace eso, profe? Para aplicar extremos y medios, pues. Aplicas extremos y aplicas medios. Entonces te va a quedar aquí K raíz cuadrada de 2 y aquí me va a quedar, bueno, por V. Sobre Y aquí me 2K. va a quedar 2K. ¿Quién se va? El ¿Qué K. se va? El K se va. Entonces, si yo arreglo aquí, me quedaría V por raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y esto sería la respuesta, pues. Ahí está. ¿Bien? ¿Cómo vamos? ¿Se está comprendiendo o nada? Sí, ¿Sí? pero está bien. Bacán. Sí, bacán, entonces, bacán. Sino que la ficha le han sacado muy clara. ¿Por qué tan nítida? ¿Qué ha pasado? ¿Que se han leído la foto tan clarita? No sé, la tomó mi mamá. Sí, está que está bien borrosa. Pero sí se ve, sino que, ¿qué te digo? También me borrosiña. A ver, mira lo que me dice. Calcule la distancia recorrida y el módulo del desplazamiento. Uno es distancia recorrida y otro es módulo de desplazamiento. La distancia recorrida, ¿cuánto sería? La distancia recorrida es todo, pues, ¿no? Acá, uy. Aquí, acá.
Me dice el perímetro de un cuadrado. Ya, profe, no te pases, profe. Si es un cuadrado, acaba 4, lleva 4. ¿Cuánto sería la distancia recorrida al ojo? ¿Cuánto sería? 16. 16, pues, ¿no? Y el desplazamiento, ya, pues mira, si empieza en este punto y regresa al mismo punto, ¿cuánto se desplazó? 0. 0, pues, ¿no? No se ha desplazado prácticamente nada. Entonces, este es al ojo. Enano. Por acá, cierto, me había olvidado de marcarlas. Boru. Bueno, por aquí sale en Madayosama. Por aquí sale Broly. Por acá sale Dodoria. Por aquí, ¿qué sale? Sale Cell. Ya está. Vamos por acá. ¿Cómo vamos ahí? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien, mal, Bien, bien. las patas. Bien, ya. Listo. Piñente, ¿es tu profesor? ¿Te estaba enseñando Piñén? ¿Quién? Piñén, el profe Piñén. Saavedra. Se apellida. Carlos Saavedra. Carlos Saavedra. ¿Quién será Carlos? ¿Carlos qué más? ¿Saavedra? A ver, Carlos Saavedra es. ¿Qué? ¿Tu profesor de qué es? Enseña trigonometría y física. Carlos Enrique Saavedra Espinosa. Carlos Enrique. ¿Quién será? Me suena. Pero él dice que me conoce a mí. Ah, no sé. Ni idea. O quedó mi número. Por eso. Bueno. A ver, dice un carro. Sigue la trayectoria, hallar la relación de la distancia recorrida y el módulo de desplazamiento. Interesante. La distancia recorrida vendría a ser desde aquí hasta acá, pues, ¿no? Esta distancia es una distancia curvilínea y por fórmula distancia es igual al ángulo θ por radio. Pero el ángulo, ¿qué ángulo es este? 80. 180, ¿no? Que equivale a decir pi también en radianes, porque siempre se trabaja en radianes. Pi por Pi R. por R. Pi por R. Esta es que la distancia recorrida. Distancia recorrida le voy a poner, ¿ya? Distancia recorrida o longitud, ¿no? Ya. Esta es la distancia recorrida. Luego el desplazamiento viene a ser lo de acá, ¿ve? ¿Qué, profe? Es la distancia de punto a punto. Yo te digo así de punto a punto para que lo comprenda más rápido, pues, ¿no? Porque un físico, ¿qué te va a decir? Esto es el desplazamiento. El desplazamiento viene a ser con respecto a una posición, la diferencia de tanto, y te va a enredar. Yo de frente nomás, como dicen, directo al grano. ¿Ya? ¿Cuánto sería esa distancia? R por acá y R por acá, ¿no sería 2R, no? R. El desplazamiento sería 2R. Y me piden hallar la relación. Pero, profe, hay desplazamiento al módulo. Claro, en módulo, pues. Aquí en módulo. En módulo de desplazamiento, el módulo del desplazamiento viene a ser la distancia de este punto a este punto, que es 2R. Me Entonces piden sería ¿qué 2R sería? igual a 180. No, pare. Mira, dice hallar la relación. ¿Qué es una relación? Una división. ¿La división de qué? Primero, ¿qué me menciona? De la distancia recorrida entre el módulo de quién? Del desplazamiento. ¿Quién es la distancia recorrida? Pi por R. Entonces que la reemplazo nada más, lo que calculé arriba. ¿Y el módulo de desplazamiento cuánto es? 2R. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién se va? R. R con R. ¿Y qué me queda? Y sobre 2. Pi sobre 2. Y está bien. Ah, eso nomás. Sí. ¿Me deja entender o no? ¿Qué dices? Sí. Ya, Sí. vamos con otro. Vamos con otro. Dice, un camión viaja a velocidad de bla, 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 y te piden esto. Ah, la tipo, profe, ¿qué hago ahí? Fácil. Método práctico. Método práctico. Profe, pero este no me enseñó. Te vas a aprender, pues. Cuando tú tengas kilómetros por hora a metros por segundo, si te piden transformarlo, solo vas a hacer un artifice a esto. Si tú tienes
la velocidad en kilómetros por hora y quieres metros por segundo, multiplicas por ¿cuánto? 5 sobre 18. Nada más. Ah, sí, sí. Entonces, si tú tienes 90 kilómetros por hora y te piden a metros por segundo, ¿qué haces? A este 90 lo multiplicas por ¿cuánto? 5 sobre 18 y automáticamente se transforma en metros por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Siempre va a ser 5 sobre 18. Sí, 5 sobre 18, siempre que te pidan de kilómetros a metros. Y si te piden lo opuesto, profe, de metros a kilómetros, lo inverso, pues no, 18 sobre 5. ¿Ok? 18 sobre 5. Entonces, profe, yo aquí puedo sacar 18ava y 18ava. 18ava 5 y 18ava 1. 5 por 5, 25. ¿25 qué? Metros por segundo. ¿Y esta? Profe, no veo las respuestas. Las respuestas están más abajito. ¿Escucharon? Esta es una respuesta. La alternativa, marcar, sería en este caso la de doctrina. Ahí está, la de doctrina. ¿Ves? Ahí está. Siguiente. A ver este. ¿Qué sería este? A ver, cuando te dan, cuando te dicen x menos 10, x 30, esas cositas ni te asustes. Es tu plano, tú haces tu plano cartesiano. Cuando te dicen menos 10, significa que este 10 MRU, está ¿qué para era? atrás. Metros. Movimiento rectilíneo uniforme. Ya. Aquí Ya. está el origen de coordenadas. ¿Estamos de acuerdo o no? X 30, ya, pues hasta aquí sería 30, pues, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? 30 metros. Y por acá está menos 10. Profe, ¿por qué por acá? Porque para acá van los negativos. Ah, ya, menos 10. La pregunta es, ¿cuánto hay de distancia de aquí hasta acá? ¿Cuánto es esta distancia? 40. 40, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Ya, y me piden la rapidez. La rapidez significa velocidad. Velocidad. Bueno, en módulo, pues, ¿no? Entonces, tú ya sabes que la distancia es velocidad o rapidez por tiempo. La distancia ya la tienes, es 40 metros por segundo. Bueno, 40 metros, disculpa. Y la rapidez es lo que me piden. ¿Y el tiempo ya me lo dan o no? 5 segundos. Este 5 pasos a dividir, ¿cuánto sería? 8. 8 metros por segundo, pues, ¿no? Sería 8 metros por segundo. Voy a ponerlo así. Este está multiplicando, pasa a dividir, ¿no? Sería 40 sobre 5 segundos. Ahí está. Entonces divido 40 entre 5, ¿cuánto sería? 8, pues, ¿no? 8 sería la respuesta. Unidades, metros por segundo, porque es la velocidad. Y quedó. ¿Quedó claro? A ver, habla. Sí. Esta es la fórmula, mire, ve, lo que hemos visto. Y eso que todavía estamos viendo movimiento rectilíneo uniforme. Todavía no hemos hecho nada de variado. Pues un montón de ejercicios, creo, de uniforme, como para que practiques. A ver, por acá. Un auto se desplaza con velocidad constante. ¿Qué significa con velocidad constante? Yo te dije, ¿qué es velocidad constante? ¿Qué es velocidad constante? ¿Ah? Cuando tiene la misma velocidad. Ya, pero ¿qué significa? ¿Que es un movimiento rectilíneo uniforme o variado? Uniforme. Uniforme, pues. Uniforme, ya. Entonces, por acá, por aquí, hagamos un esquema. Un auto se desplaza con velocidad constante. Ya. Imaginemos que este es el auto. Este es el auto medio feo, pero es un auto. Ahí está. Se desplaza con velocidad constante, dice. Ahí está. Entonces, ¿qué más me dice? Que este autito se movió por acá, ¿ven? Se desplaza con velocidad constante y la velocidad, ¿cuánto es? La velocidad sube. Ya. ¿Y durante qué tiempo lo he hecho? ¿Durante qué tiempo?
¿Tiempo de cuánto? Entonces, 3,5. 3,5, 4 ¿no? segundos. 4 segundos. Dice, velocidad constante durante 4 segundos. Ya, por aquí. Uy. Aquí el tiempo es de 4 segundos. Ya, muy bien. En esto. ¿Y luego qué más? Luego que dice, aumenta su velocidad en 4. Aumenta su velocidad en 4 metros por segundo. Oh. Entonces, a ver, vamos por acá, vamos por acá. A ver, vamos por acá a sacar esto. Nos puede ayudar. Y vamos a poner todo este esquema nuevamente. Uy, espérate. Un momento. Y ahí está. Vamos a ponerlo más acá ya. A ver, luego me dice, primero su velocidad es de cuánto? De V. Hasta acá sigue siendo V. Una vez que llega aquí, ¿qué pasa? ¿Cuánto aumenta ahora su velocidad? ¿Cuánto es? ¿Es cuánto? Aumenta 4 metros por segundo. Oh, o sea, ya no va a ser V, sino va a ser V más 4, ¿sí o no? ¿Qué dices? Ujú. ¿Qué dices? Ya, muy bien. Entonces, por acá, ese carrito, ¿qué me dice? ¿Qué me está diciendo? Y recorre la misma distancia que el primer caso. O sea, si en el primer caso, aquí ve, vamos a suponer que recorre una distancia de, a ver, vamos a ver por aquí. Vamos a suponer que recorre una distancia de, en este caso, ¿cuánto va a recorrer? Profe, obviamente que es lo mismo porque me dice que recorre la misma distancia. Ah, ya, muy bien. Acá sería D. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Qué dices? Sí. Ya. Pero, ¿en qué tiempo lo hace ahora? ¿En un tiempo de cuánto? De 3,5. ¡Hala, tipo! Me piden hallar V. Profe, ¿y ahí qué hago, profe? Fácil, mira. Fórmula, la distancia que es igual, por fórmula. Velocidad por tiempo. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Claro, sería V por cuánto? Por 4. En este tramo. ¿Y aquí qué sería? La distancia es igual a quién? A la velocidad que es ahora V más 4, ¿sí o no? 3,5. ¿Es Sí. V más 4 o no? Más 3,5. Más 5. Multiplica aquí. ¿Cuánto sería? 3,5V 3,5 V. más cuánto? ¿Más cuánto? 4 por ese valor. ¿Cuánto sería? 14. ¿Seguro? A ver. Un ratito. Ya. ¿Es cuándo me dijiste 14? Ya, muy bien. Profe, pero este D usted ya lo tiene. Acá está, ven. Mira, ven. Este D que está aquí, ¿es el mismo D que está acá o no? ¿Qué dices? ¿Qué opinas? Habla. ¿Y yo lo puedo reemplazar como 4B o no? ¿Qué dices? Sí. Ya, pues este es 4B y esto es 3,5B más 14. Pero como nosotros somos vivos, este positivo pasa acá a restar. ¿Cuánto sería? 0,5. 0,5. 0,5 es un medio, creo que sale 28, si no me equivoco. 0,5 es un medio. Y ya, pues este 2 pasa a multiplicar. ¿Cuánto sería eso? 28. 7. No. 28. Es 28. que pasa a multiplicar este. Ujú. 28 es. Y esa sería la respuesta. Ah, ya, profe, facilito. ¿Qué tal? ¿Fácil o complicadísimo? ¿Cómo lo Sí. ves? Fácil, ¿sí o no? Profecito, qué tema. A ver este. ¿Qué dice este problema? ¿Qué dice ese problema? A ver, dice, un tren de longitud, a ver, un tren de longitud viaja por quién, viaja tanto en tanto tiempo. Ah, la tipo. Calcular la longitud del túnel. A ver, vamos a hacer por acá. Vamos a dibujar un túnel, pues. Esto que sea un túnel, ya. Vamos a hacer por acá. Por acá va a ser un tren. A ver, por aquí. Por aquí que sea el túnel. Por aquí va a entrar el tren. Y por aquí va a salir el tren. ¿Ok? Entonces, a ver, espera un ratito.
Abran por acá. Tren. A ver, imágenes de un tren, al toque nomás. Un tren. Ya este tren, pues. Sí, medio feíto, pero ya bueno. Dijeron a nada. Ahí está este tren. Ya, a ver. Ahí está el tren. ¿Ya? Entra por aquí el tren. Profe, por acá mejor. Ya. Entra por aquí. Y luego va a salir por acá, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo o no? Sí, Ya, mira lo que me dice. Me dice un tren, ¿cuánto tiene de longitud ese tren? ¿Cuánto tiene de longitud ese tren? Un poquito largo ese tren. ¿Cuánto tiene de longitud ese tren? ¿Me lo dicen? 200 metros. Ya, entonces tiene por acá, cuando entra, bueno, aquí lo voy a poner. Tiene este tren 40 metros, o perdón, 400 metros, disculpa, 400 metros, ya. Y viaja la velocidad, ya me dan la velocidad con que viaja, la velocidad con que viaja. A ver, ahí está la velocidad con que viaja. ¿Cuánto es la velocidad con que viaja? ¿Me la dan o no? Es de velocidad. Profe, ¿cómo sabe? Ahí. ¿Cómo dicen? Ven que viaja por las unidades. Las unidades de metros por segundo es de velocidad. Esta es su velocidad, ¿ya? Me dice, ¿demora cuánto? ¿Cuánto el tiempo demora de viajar, de moverse desde aquí hasta que sale, ¿no? Porque es hasta acá, ¿ve? Que sale. ¿Cuánto es el tiempo que demora? 2 minutos. Pero 2 minutos, ¿a cuánto equivale en segundos? ¿En segundos cuánto equivale? ¿Cuánto equivale? 120. 120, correcto. 120 segundos. Ahí está. La pregunta viene ahí, calcular la longitud ¿del quién? Del tren. ¿Sabemos la longitud del tren? No. No, perdón, del túnel. Esta que está aquí ve, es la longitud del túnel. Le voy a poner X. Ya, ahora, el tiempo comienza a correr cuando está desde aquí, ¿sí o no? Cuando entra recién el tren y hasta donde sale, que vendría a ser por acá, ¿sí o no? Ya, pero la distancia, ¿quién sería? Si tú aplicas fórmula, distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Quién sería la distancia? Desde donde empezó hasta donde termina en salir. ¿Cuánto sería su distancia en sí? ¿No es verdad que sería todo esto? 400 más X. Claro. ¿Cuánto? 400 más X. Claro, 400 más X. ¿Y la velocidad cuánto sería? Profe, 20 fue. 20. Y el tiempo, 120. Ya, profe. Listo, profe, listo, ya. Muy bien. Muy bien. Entonces aquí, ¿qué hacemos? ¿Cuánto sería esto? Multiplico. Este por 12, 24 y le agrego 2 ceros, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Y este pasa a restar, quedaría 2000. ¿Qué unidades? Ya, pues metros, pues no, porque la velocidad está en metros por segundo, tiene que quedarte metros. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo sé que tú vas a decir, profe, no hay clave. Sí hay clave. ¿Cuál es la clave? Cuando tú tienes 100 metros, ¿a cuánto equivalen kilómetros? O perdón, 1000 metros equivale a un Kilómetro. kilómetro. Y si te digo 2000 metros, 2 kilómetros. 2 kilómetros. 2 kilómetros. Y esta es la respuesta, pues. Ya, profe, bacán. Claro. Esta sería la respuesta. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Todo ok o no? Sí, todo bien. Listo. Vamos para acá. Vamos con el otro. A ver. Un peatón. ¿Qué es un peatón? Profe, ¿qué será un peatón? A ver, ¿qué me dice? Un peatón. A ver, un peatón. ¿Qué es un peatón? Profe, una persona, pero ya. ¿Recorre cuánto?
recorre 23 kilómetros en 7 horas. Los 8 primeros kilómetros con una velocidad superior, a esto, y a la velocidad y dice de 1 kilómetro por hora. A la velocidad del resto del recorrido, ahí es la velocidad que recorrió el primer trayecto. ¿Cómo? A ver. Vamos a analizar esto. Un peatón es una persona, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí. Sí, ya. Entonces, vamos a hacer por acá un peatón. Vamos a poner un peatón. Foto de peatón. Foto de peatón. Foto de peatón. Ya, entonces, a ver, hay varios. No que sea, pero lo casa. A ver, está bien. Ahí está el peatón. Vamos por aquí. Recortar este peatón. Ya, este es el peatón. Ok, este es el peatón. Me dice que ese peatón, ¿qué hace? ¿Qué hace ese peatón? El peatón recorre 23 kilómetros en 7 horas. Interesante. Entonces, me dice que los 8 primeros, ¿qué? Los 8 primeros, Kilómetros. Kilómetros, ¿qué pasa ahí? Los 8 primeros kilómetros. A ver, vamos a cortar al peatón. Vamos a quitarlo al peatón por aquí. Chamaca, a ver, espérate. Ya está. Por aquí. Di que los 8 primeros kilómetros, acá hasta que llega a su destino, por acá el peatón, ¿ya? Los 8 primeros kilómetros con una velocidad superior a esto. ¿Cómo así superior? ¿Qué se entiende por eso? A ver. ¿Qué se entiende por eso? ¿Qué entiendes por eso? ¿Qué se entiende por eso? Más de 1 kilómetro. Claro, mira. Todo esto, todo este trayecto es de ¿cuánto? De 23 kilómetros. 23 kilómetros. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Y todo este trayecto me dice que lo hace en un lapso de ¿cuánto de tiempo? De 7 horas. De 7 horas. Ya. Pero aquí me dice que en un trayecto de 8 kilómetros, por acá vamos a poner que hasta aquí ha hecho 8 kilómetros esta persona. Por aquí ven, de 8 kilómetros. En un trayecto de 8 kilómetros, dice, los 8 primeros kilómetros con una velocidad superior a 1. Significa que si es superior a 1, ¿va a ser cuánto? ¿Va a ser cuánto? De más 1, ¿no? ¿O no? Porque no sé con qué velocidad es, pues no, superior a 1 se entiende pues de que es más de 1, ¿no? 1 más algo, ¿no? 1 más algo. Es 1 más algo. Es 1 más algo. Esto es velocidad. Y como es constante, hasta aquí sigue con la misma velocidad. Hasta aquí ve todo este tramo. Todo ese tramo lo sigue con la misma velocidad. Después, ¿qué me dice? Después, ¿qué me dice? ¿Qué me dice después? Dice... Que ahí la velocidad. No, pero hay que leer bien, mira bien. Los 8 primeros kilómetros con una velocidad superior a ¿qué? En 1 kilómetro a la velocidad del resto de recorrido. ¿Cómo así, profe? Significa que aquí en este tramo, ¿cuánto va a ser su velocidad? 2 más ¿Sí? V. V nomás. ¿Por qué? Y acá V más 1. Profe, no te entiendo. ¿Cómo así? Mira, léelo. Dice, los 8 primeros kilómetros con una velocidad superior en 1, es decir, en 1 a la velocidad del resto de recorrido. Si esta velocidad del resto de recorrido es V, aquí, si esto es superior en 1, ¿sería V más 1 o no? ¿Qué dices? ¿Sí? ¿Me dejo entender esa parte o no? Sí. ¿Sí? Ah, ya. O sí por También compromiso. también hay que leer bien. Sí, pues hay que leerlo bien, pues si no, chequen. Entonces, este V
Este V es este trayecto de acá, ¿ve? Este trayecto de aquí. Ahora, esta velocidad de este trayecto, de este punto a este, ¿es quién? Es V más 1. Ve que estos 8 primeros kilómetros los recorre con una velocidad mayor en 1 kilómetro, mayor, perdón, que 1 kilómetro por hora. Ah, ya, profe. Ah, ya, ahí está. ¿Sí quedó claro esa parte o no, Pari? ¿Habla? Sí. Sí. Ah, ya, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya. A ver. Ya. Sigamos, ya. De que me escriben mucho la gente. Ya. ¿Qué más me dice? Halle la velocidad con que recorrió el primer trayecto. Es decir, ¿cuál sería? ¿Qué velocidad me están pidiendo? Más 1. Uy, más 1. Ya, profe, cheque, profe, ¿qué hacemos, profe? Ya, mira, no te desesperes. Dime tú, ¿qué tiempo hay aquí? Voy a ponerle A, B y C. ¿Estás de acuerdo que debe hacer, no hay que ser mago para darse cuenta cuántos kilómetros hay, sí o no? ¿Cuántos hay? 15. 15, ¿verdad? Ujú. 15, muy bien. 15. Muy bien, muy bien. 15 kilómetros. Pero el tiempo total, ese 7, ese tiempo, es verdad que es el tiempo de A, que se mueve de A a B, más el tiempo de B a C, ¿o no? ¿Qué dices? Pues sí, profe. Ya, pero esto es 7. Pero el tiempo, ¿a qué es igual? Si despejas. Si la distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿cuánto sería el tiempo? Distancia sobre Distancia velocidad. sobre velocidad. Claro, distancia sobre velocidad. Entonces aquí sería la distancia de A a B. La distancia de A a B sobre la velocidad. Pero ¿cuánto es esa velocidad de AB? ¿Cuánto es esa velocidad de AB? B más 1. Claro, pues sube más 1, pues. ¿Y acá qué sería? La distancia de BC sobre la velocidad. ¿Qué es cuánto? VB, profe, V. Ya, muy bien, muy bien. Muy bien. Ahora esto hay que moverlo un poquito más allá. Un ratito para poder, poder continuar y hacer para que alcance todo en eso. No te preocupes por hacer captura, nada. Yo te voy a pasar toda esta información. No estoy haciendo captura ni nada. Toda esta información tú la vas a tener. Ahí va a ser. Ahí va a ser. Ya vamos por acá. Ahí está. Este programa sirve para poder dictar bacán. Y se ve nítido, ¿no? O se ve feo. ¿Cómo lo No, ves? se ve nítido. Se ve nítido, pues. Eh, Ya. Entonces, ¿cuánto sería eso? La distancia en el primero es 8 sobre V más 1. ¿Más cuánto sería el otro? La mm, distancia, ¿cuánto sería? Más 15 sobre V. Sobre V. Ah, profe, no te vas a poner a resolver toda esa ecuación. Tiene que ser más hábil. ¿Y qué hago, profe? Tú sabes que este V, para que me quede un número entero, este V debe ser un número que sea divisible, que se pueda dividir entre 15, ¿sí o no? ¿Cuánto sería? 3, ¿sí o no? 3. 3. Profe, ¿por qué 3? Porque si le das 5, acá te va a quedar fracción, pues. V debe ser 3. Profe, 3, ¿pero por qué, profe, 3? 15 entre 3, ¿cuánto es? 5. 5. Y aquí 3 más 1, 4. 2. 8 entre 4, 2. 2 más 5, ¿no te da 7? 7. Ya está. Entonces 3, y como está en kilómetros, entonces la velocidad sería kilómetros por hora, pues. Y esto es la respuesta. Ah, que así, profe, sí, así nomás. ¿Quedó o no quedó? ¿Qué fue? Sí. La física es bacán. Podemos hacer caída libre. Sí, 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 normal. Y también va a entrar caída libre. Ya, a ver, vamos con caída libre.
Caída libre. ¿Dónde? Por aquí. Por acá creo que había caída libre. Solo que Porque me tomó un poquito. ahí he visto que hay más fórmulas de gravedad y todo eso. Sí, sí, no te preocupes. Sí, caída libre, ahorita te explico bien bacán. Son la misma fórmula de la otra, solo que, a ver, por acá hay de caída libre. Estos son parabólicos. Yo te voy a decir cuáles son caídas libres. Yo te voy a decir cuál es caída libre. A ver, espérate. ¿Sí me has enviado de caída libre? A ver, un proyectil se dispara, ese es, a ver, cuando hay ángulos es, ¿cómo se llama? Parabólico. Parabólico no te van a tomar. Caída libre, caída libre. Por acá hay, sí, sí he visto uno de caída libre. Una pelota sale rodando de borde con escalera, ta, ta, ta. No, estos son parabólicos. Parabólicos, parabólicos, parabólicos. Acá debe estar. Alcance. A ver, aquí supuestamente son los de caída libre. Ya ves, no hay caída libre. Qué raro. Ah, no, sí hay, más abajo es. Ya, acá hay movimiento rectilíneo uniforme ya variado. Este es variado. Más acá abajo debe estar caída libre. Vamos con caída libre ya. Eso creo que es caída libre, pata. Acá está caída libre. Ahí dice caída libre. Cinemática, caída libre. Sí. Sí, ese es. Estos son de caída libre. Ya, ¿está bien? Vamos a hacer caída libre. ¿Desde aquí, ve? De este. Desde el 1. Ya, a ver, te explico. ¿Cómo funciona esto de caída libre? Profe, ¿qué será? Ahora vamos por acá. Para caída libre, hace un ratito yo te explicaba la parte teórica de movimiento rectilíneo uniforme, bueno, variado. Te expliqué estas fórmulas, ¿no? Están aquí, ¿ve? Entonces, estas fórmulas que ves aquí te van a servir para el movimiento vertical o de caída libre. Así, profe, ¿cómo? Mira, te voy a explicar algo bien bacán. Mira. ¿Esa qué es? ¿Cómo? Mm, del anterior. Esa. Esa se llama aceleración. Ah, Yo ahorita te lo aclaro, normal, no hay problema, Pete. Ahí está, mira. En caída libre son en realidad, las fórmulas son casi las mismas. Este se llama aceleración, ¿ya? Aceleración, por si acaso. ¿Ya? En caída libre, de estas fórmulas que ves aquí, la A va a cambiar por la letra G. ¿Ok? ¿Y G qué es? Gravedad. Y la gravedad, por lo general, ya te la dan. Siempre vale 10 metros por segundo al cuadrado. Siempre ya está dada. Y en vez de D, ¿qué vas a poner? En vez de D, H. En la fórmula. Ah, ya, profe. Nada más eso cambia así. A cambia por G y D por H. Y el resto es igualito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo van a ser las fórmulas? En vez de H, tú vas a decir la altura. ¿Es igual a quién? A la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio. Ya no vas a decir ahora aceleración, sino que vas a decir, en vez de aceleración, gravedad, tiempo al cuadrado. ¿Ya está? Profe, la otra fórmula similar, sí. Velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por tiempo. Ah, que así nomás, sí, así nada más. Por aquí, las demás fórmulas, la de aquí, que son 4. Bueno, las que uso, ¿no? Las más comuneras, porque hay otra de distancia en el enésimo segundo que no lo estoy usando. Velocidad inicial más menos, ya no pone aceleración, sino gravedad por tiempo. Y por último, la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces gravedad por altura. Profe, la pregunta es, ¿cuándo uso más y cuándo uso menos? Usas más cuando el cuerpo cae, ¿ya? Cuando el cuerpo cae. Cuando el cuerpo cae, más.
Y cuando el cuerpo va de subida, cuando el cuerpo cae es más porque va a favor de la gravedad, pero cuando va de subida el cuerpo se usa menos. ¿Qué menos, profe? Las fórmulas, pues, donde están más menos. ¿Estamos de acuerdo? Habla. ¿Sí o no? Sí. Sí, ya. ¿En qué año vas tú? Cuarto. Un cuarto. Ah, ya, está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien. O sea, que la física la detestas. Mm, o O sea, sí qué. me gusta, pero en ese tema tenía complicaciones porque lo veía un poco difícil por la fórmula. Ah, se ve difícil, ¿no? Un poquito Mm, más. Si te das cuenta cómo que no hay mucha fórmula, solo son estas, pero son similares, solo que cambian la letra nomás o no. ¿Te estás percatando o no? ¿O no te has sí, percatado de esa nota? ¿Sí? Ya. A ver, dice, se deja caer un cuerpo. Cuando te dice que se deja caer un cuerpo, ¿cuánto es su velocidad inicial? ¿Cuánto crees? Tú tienes en esta manito, vamos a suponer, tienes en esta manito, aquí en esta manito tienes una bolita. La tienes ahí, cogida. Si tú la tienes cogida con esta manito y la dejas caer, si tú la tenías cogida, primero, ¿cuánto era su velocidad? Si estaba estática. 0. Pero pues, no te digas se deja caer, significa que la velocidad inicial es cero. 0. Ah, ya, profe, la velocidad inicial es cero, sí. Ahí está. Se deja caer el cuerpo. Ya, ¿qué más? A un edificio, desde lo alto de un edificio, ¿y demora cuánto? Demora, esta bolita demora al llegar al piso, impacta un tiempo de cuánto? Demora un tiempo de 6 segundos. 6 segundos, interesante, 6 segundos. Al llegar al piso, calcular la altura del edificio, nada más. Ya, profe, ¿qué aplicas tú? ¿Cuál de estas fórmulas? La primera, la segunda, la tercera, ¿cuál aplicas? A ver, ¿cuál aplicarías? Obviamente la primera, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque tienes velocidad inicial. ¿Tienes tiempo, sí o no? ¿Tienes Sería velocidad inicial? 0, ¿Tiempo? Sí. ¿Tienes 0 gravedad? por, Sí, sí. 0 por Entonces sería, 6, más menos, un no, medio, pues ahí ya no vas a poner más menos. Si va para abajo, ¿qué usas? Más o menos. más. Cuerpo va para abajo, más un medio, gravedad, tiempo al cuadrado. ¿Estás de acuerdo que esto se va? ¿O que la velocidad inicial es cero o no? Ujú. Y me quedaría que la Medio altura por es igual medio de la gravedad vale 10, porque ya me lo dan aquí, ve 10, también, por por 6. 6 al cuadrado. ¿Y cuánto es eso? 180. Ujú. Esto es 16 entre 2. No, perdón, esto es 36. Entre 2, 18 por 10, 180 metros. ¿Y están? ¿Quedó claro? ¿Qué dices? ¿Sí o Sí, no? ¿Sí? Ya, vete para hacer un recorte de esto. Todo esto de aquí te lo paso. Aquí te lo paso todo eso. Ay, vete. Hay que hacer esto. ¿Qué cuándo es tu examen? Mañana. mañana es. También bandido eres. ¿Por qué no has avisado tan tarde? Te hubiese preparado con tiempo. Se ha avisado No, muy sí, tarde. yo le había pedido a mamá que busque un profesor o algo porque no sabía. Pero bueno, ya como ya sabes, ya hay que avisarme con tiempo, porque yo ando full a veces. Por ejemplo, hoy día porque he podido, no a esta hora, porque después ya no podía. Pero bueno, ya vamos acá. Veamos por acá. A ver, veamos. Dice, suelta una piedra. ¿De cuánto? Profe, pero si se suelta o se deja caer, ¿qué significa? ¿Que la velocidad inicial cuánto Sin es? ser 0. Claro, debe ser cero. Entonces, desde lo alto de la azotea de un edificio, uy, vamos por acá, por aquí, ahí está el edificio, se suelta.
Aquí ve, se suelta, aquí está la piedrita. Ahí está la piedrita. ¿Y cómo se suelta? La velocidad inicial es 0. Se suelta. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Se suelta una piedra de 2, ¿qué? ¿De 2 qué? Kilogramos. Eso, esa es su masa de la piedrita. Calcule la velocidad que adquiere luego de cuánto. Segundo. Luego, ya, pero se supone que por aquí ve, no te dice cuando choca en el piso, se supone que va a estar moviéndose. Aquí, la velocidad, me piden esta velocidad. ¿Puedo ponerle una velocidad final o velocidad 2? Voy a suponer que esto de aquí sea velocidad 1. Velocidad 1 va a ser 0. Velocidad 2, me piden calcular cuando el tiempo es de cuánto. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Me dice. De aquí hasta acá, ¿cuánto tiempo se ha movido? 3 segundos. Ya. Nada más. Profe, ¿y qué hago? Fácil, pues. Tienes velocidad. Esto es como si fuera velocidad final, velocidad inicial. Fórmula. Velocidad final es igual a la velocidad inicial. ¿Es más o menos? La fórmula. Gravedad por tiempo. Más, porque va hacia abajo. Claro. Entonces la velocidad final es lo que me piden, que es mi velocidad 2. Eso es lo que me están pidiendo. La velocidad inicial es la velocidad 1, que vale 0. Se va. Esto se va. La gravedad 10 vale 10. por 3. El tiempo 3. 30. ¿Cuánto sería? 30, pues. ¿30 qué? Metros por segundo, porque recuerda las unidades son importantes. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Sí. Bacán. Sigamos. Todavía queda tiempito, todavía queda tiempo para un par más. A ver, este problema. Dice este problema. Se lanza una piedra hacia abajo. Desde lo alto de un barranco, pero ahí dice se lanza. Una pregunta, ¿para lanzar un objeto se necesita que este objeto salga con una velocidad o no? ¿Qué dices? Sí, al Claro, comienzo. pues. Entonces, si se lanza, obviamente cuando tú lanzas un objeto, ¿para dónde va? ¿Para arriba o para abajo? Para Para abajo. arriba. Para arriba, sí o no, Para, para arriba va. Ya se lanza. ¿Y con qué velocidad? Esta vendría a ser la velocidad inicial. La velocidad inicial. Una velocidad inicial de 15. aunque si se lanza no depende. ¿Cómo así? Porque tú Depende, a puedes ver. lanzarlo hacia abajo o hacia arriba. Pero dependiendo cómo estés, pues. Yo te hago una pregunta. Si tú tienes una piedrita, ¿cómo lo vas a lanzar? Así. Ahí no lo lanzas, y tal que lo sueltas. Es como si abriera la mano. Tienes ahí una bolita. Aquí. Espérate que voy a empujarla así. Ahí estás que la sueltas prácticamente. Pero tienes que lanzarla para arriba. ¿Verdad o no? ¿Qué Ujú. dices? ¿Qué? O para el frente. Claro. O de frente, ¿no? Dice, lanza una piedra verticalmente. Una piedra hacia abajo, dicen. Y se lanza una piedra hacia abajo, desde lo alto de un barranco. Pero obviamente que primero tiene que, para acá, y luego, o sea, de frente también puede ser, ¿no? ¿Con una velocidad de cuánto? De 15 metros por segundo. Calcular la velocidad que quiere luego de cuánto. Luego de 3 segundos. Aquí ven, me piden esta velocidad en este punto, o velocidad final, en un tiempo de cuánto? De 3 segundos. O sea, mira, aquí hay que analizar esto. Voy a trazar una línea a nivel. ¿La velocidad de subida es igual a la velocidad de bajada? ¿Sí o no? ¿Qué dices tú? Esta velocidad que sube en este mismo nivel de referencia. No. Sí, ya, mira, observa por aquí. Ya, entonces por aquí, esta velocidad que sube es igual a la velocidad que baja.
Ah, ya. Pero yo puedo saber cuánto tiempo ha tardado aquí en subir. ¿Cuánto tiempo habrá subido? Una pregunta aquí, ¿la velocidad aquí cuánto es? En este tramo, en el punto más alto. ¿Cuánto es esa 15. velocidad? No seas vivo, ¿cómo hacer 15? Se supone que, mira, voy a ponerle esta velocidad 1 mejor. Velocidad 1. Por acá le voy a poner velocidad 2. En el punto más alto, cuando tú arrojas una pelota para arriba, llega a su punto más alto, ¿qué hace? Se detiene, ¿sí o no? Y luego comienza a caer, ¿o no? 0, Ya, pues, entonces. ¿cuánto es la velocidad aquí? 0, 0, 0. Ya, y aquí esta velocidad es 15 porque la velocidad de subida es igual a la velocidad de bajada. Ya, entonces mira, observar, observar, observar. ¿Cuánto tiempo me pide una velocidad luego de 3 segundos? Que quiero, todo este recorrido de aquí hasta acá lo he hecho en 3 segundos, pero quiero saber cuánto hizo acá. Ya, mira, voy a hacer de tramo 1 al tramo 2, voy a calcular el tiempo. Del tramo 1 al tramo 2, ¿cuánto tiempo se tardó, ya? A ver, yo puedo aplicar velocidad final, es igual a la velocidad inicial. De aquí va para arriba, ¿qué se suma o se resta? Se resta, ¿sí o no? Gravedad por tiempo del punto 1 al punto 2. ¿Y a la velocidad final cuánto es? Sería la velocidad en 2. Y la velocidad inicial es la velocidad en 1 menos gravedad, que es 10, por el tiempo, que es 1 menos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Habla. Hola, hola, hola. Sí. Ya. ¿Qué es este? 0. Y este paso por acá sería 10 veces el tiempo del punto 1 al punto 2. Y la velocidad, esto es, ¿cuánto? 15. ¿Cuánto sería aquí? 1.5, ¿sí o no? ¿No me acuerdo? 1.5. Ujú. Ya, 1.5 es de aquí y hasta de aquí es 1.5. Y para acá hay otro 1.5 también, ve. Tiempo de subida es igual tiempo de bajada, pero me dice que quiere 3 minutos. Ah, aquí está medio raro. Está medio raro este problema. Espérate para analizarlo bien. Te dice, se lanza una piedra hacia abajo desde lo alto de un barranco con una velocidad de 15. Salvo que lo haga así nomás, mira. Lo voy a trabajar así, pero lo voy a hacer de forma vectorial. A ver, borremos esto. Voy a trabajarlo así ya. Mira, 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 mira. Esta línea lo voy a quitar. Vamos a decir esto. La velocidad final es igual a quién? A la velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Cuando yo trabajo de forma vectorial, este es un método más rápido. Cuando yo trabajo de forma vectorial, la gravedad en la fórmula siempre pongo un menos, ¿ya? Entonces, me piden la velocidad final. Es igual a la velocidad inicial. ¿La velocidad inicial quién es? 15. Menos la gravedad por el tiempo. ¿Pero cuánto es la gravedad? 10. Ya. Ah, ya, pero hay que ver algo aquí. Lo que pasa es que me sale 15, pero aquí lo han marcado como 45, creo. Va a salir. ¿Y el tiempo cuánto es? 3, ¿no? 3. Salvo que lo hagan con más. Ahí saldría 45. Pero en realidad la respuesta tendría que ser, ¿cómo se llama? 15. 45 sale. Entro duda en este. A ver, léelo tú para plantearlo yo nuevamente. Léelo tú y lo planteo el toque. Léelo para plantearlo bien. Se lanza una piedra hacia abajo desde lo alto de un barranco con una velocidad de 15 metros por segundo. Calcula la velocidad que adquiere luego de 3 segundos. Ya. Gravedad Entonces es vamos a igual a hacerlo 10 así. metros por segundo al cuadrado. Ya. Entonces va a ser así, ve. Así nomás. Te dice desde lo alto hacia abajo, ¿no? Acá está, ¿ven? La velocidad con que se lanza la velocidad inicial es de ¿cuánto? Hacia abajo. Entonces debe apuntar hacia abajo. Con 15 metros por segundo. Y te piden calcular la velocidad cuando han pasado ¿cuánto? La velocidad cuando han pasado ¿cuánto tiempo? Así va a ser, sí.
¿Cuánto tiempo pasado en este tramo? 3 segundos. Sí, sale 45, sale. Sale 45, así es. Solo que yo lo estoy interpretando de otra forma. Hay que interpretarlo bien estos textitos. 3 segundos. Entonces tú vas a decir, la velocidad final es igual a la velocidad inicial por fórmula más gravedad por tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿pero por qué más? Porque el cuerpo va para abajo, pues, profe. Entonces la velocidad final es igual a la inicial, que es 15, más la gravedad, que es 10, porque siempre ya está dado, por el tiempo 3. Si tú multiplicas y sumas, ¿cuánto sería? 45 también, ¿o no? Metros por segundo. Y ahí está. Esa sería la respuesta. 45 es. Y por acá fue 30. Y por acá fue ¿cuánto? 180. Por aquí ya están. Ahí es. Listo. Hasta ahí hemos llegado, campeón. Ahorita te la paso la ficha ya. Profe, ¿podemos hacer una más? A ver, una más para allá. Una La más. 18. La 18. ¿Cuál está la 18? A ver, ¿dónde está? Hay 18, ahí vivo. ¿Cuál 18? No, hay 18. No hay. A ver, ¿dónde está la Ya, bueno. 18? Veo hasta aquí, nomás ve. Bien, con el Can Scanner. Can Scanner se usa, pues. Sí, Ya, Can bueno, Scanner. ya no importa. Ya, profe. Ya, vete para pasártelo y a ver un ratito para que me confirmes, ya. Perfecto. Para dejar de grabar ahorita. También te voy a pasar el video para que lo puedas repasar.